Un multimillonario me agarró la muñeca, miró las cicatrices que tuve toda mi vida, y pronunció 5 palabras que destruyeron todo lo que creía saber sobre mí. Te vi cuando te las hiciste. Me quedé allí, en su mansión, rodeado de gente con más valor del que ganaría en 10 vidas, con porcelana rota a mis pies y mi uniforme de camarero manchado de champán. Se suponía que esa noche sería invisible. Se suponía que lavaría platos, llevaría bandejas, cobraría mi cheque y volvería a mi apartamento de una habitación en Sevilla. En cambio, estaba mirando a los ojos de un hombre que parecía haber visto un fantasma, y quizás sí, porque según todo lo que me contó esa noche, yo había estado muerto durante 27 años. Mi nombre es Marco Navarro. Al menos ese es el nombre con el que crecí. Ese es el nombre de mi carné de conducir, mi tarjeta de la Seguridad Social, mi identificación de empleado en Muebles Garcí, donde he trabajado los últimos 6 años. Es el nombre que me decía doña Carmen Ruiz, cuando me acogió en su casa como un niño de 7 años asustado, sin recuerdos de dónde venía, y con cicatrices en las manos que nadie podía explicar. Pero esa noche, en la finca de los Hidalgo, aprendí que Marco Navarro quizás no era mi nombre real. Aprendí que las cicatrices que llevo desde antes de que pudiera recordar no eran aleatorias, no fueron un accidente, eran la prueba de una noche que destrozó a una familia y me envió a una vida que nunca se suponía que debía vivir. Fernando Hidalgo no es el tipo de hombre que ves en las portadas de revistas o en las noticias. No busca atención. Él construyó Hidalgo Industrial, una de las empresas de fabricación más grandes de España, y luego desapareció tras los muros de su finca, y dejó que su dinero hablara por sí solo. Organiza una reunión privada al año para socios de negocios y viejos amigos, sin prensa, sin cámaras, solo gente adinerada bebiendo vino caro y fingiendo que el resto del mundo no existe. Yo estaba allí para lavar sus copas. Eso es todo. 50 euros la hora más propinas, que estaba ahorrando para cursos de certificación de climatización, porque quería un oficio, algo estable. Algo que pudiera darme un futuro más allá de cargar camiones de muebles hasta que mi espalda se rindiera. Nunca esperé irme de esa fiesta con un padre. Esto es lo que necesitas entender sobre mí antes de que te cuente el resto de esta historia. Crecí sin nada. No sin nada. Como que no podíamos permitirnos vacaciones. Nada. Me refiero a nada como que no sé mi propio cumpleaños. Nada. Fui encontrado en una estación de bomberos en un pueblo de Asturias, cuando tenía aproximadamente 2 años, sin nota, sin nombre, sin madre esperando en el aparcamiento para ver si alguien me recogía, solo un niño pequeño y silencioso con vendas en ambas manos y quemaduras tan graves que los médicos dijeron que llevaría las cicatrices para siempre. Tenían razón. He mirado estas manos todos los días de mi vida, tejido cicatricial grueso y ondulado cubriendo mis palmas y el dorso de mis dedos. La piel está tensa en algunos lugares, descolorida en otros. Cuando era niño, otros niños se quedaban mirando. Algunos preguntaban si era contagioso. Los maestros fruncían el ceño cuando me veían levantar la mano en clase. Aprendí pronto a mantenerlas en mis bolsillos, a evitar los apretones de manos cuando fuera posible, a desviar las preguntas con un encogimiento de hombros y un simple «Tuve un accidente cuando era pequeño», pero eso era una mentira. No sabía si fue un accidente, no sabía nada. Los trabajadores sociales conjeturaban, los médicos teorizaban, nadie sabía realmente cómo un niño pequeño terminó con quemaduras como las mías, solo en una estación de bomberos, sin que nadie viniera a reclamarlo. Solía soñar con eso. No con el fuego en sí porque no lo recuerdo, soñaba con la voz de una mujer llamando mi nombre, excepto que en el sueño no me llamaba Marco, me llamaba de otra manera, algo que nunca podía oír del todo, y me despertaba buscándola con estas manos cicatrizadas, aferrándome a la nada, durante 27 años. Eso fue todo lo que tuve, sueños que se desvanecían por la mañana, y preguntas que nadie podía responder. Entonces rompí un jarrón de 12,000 euros en la fiesta de un multimillonario, y el hombre que lo poseía no me gritó, no me amenazó con demandarme, no exigió que me despidieran. Miró mis manos como si las reconociera, como si hubiera estado esperando volver a verlas, y en ese momento,
de pie entre los restos de su porcelana antigua con 100 invitados mirándome. Sentí algo que no había sentido desde que era niño, esperando que alguien me recogiera de la estación de bomberos. Sentí que alguien finalmente venía por mí. Lo que sucedió después cambió mi vida de maneras que todavía no entiendo del todo. Me dio respuestas que había dejado de esperar. Me dio un padre que nunca supe que existía, y me obligó a confrontar una verdad sobre mi madre que fue más dolorosa que cualquier cicatriz que dejó en mis manos. Esta es la historia de cómo pasé de ser el hijo de nadie a descubrir que era el heredero desaparecido de una fortuna, pero más que eso, es la historia de cómo aprendí que las cicatrices que llevamos no son solo daño, son la prueba de que sobrevivimos, y a veces, si tenemos suerte, son el mapa que nos lleva a casa. La mañana antes de que todo cambiara, me desperté a las 5:30 como siempre. Mi apartamento estaba frío porque mantenía el termostato a 17 grados para ahorrar dinero. Hice café instantáneo, comí un tazón de cereales de pie sobre el fregadero, y conduje mi Honda Civic de 12 años a Muebles García, donde había trabajado desde los 23. Esa era mi vida. No glamorosa, no emocionante, pero mía. Supervisaba un equipo de 8 hombres en el muelle de carga. Movíamos sofás, estructuras de cama, mesas de comedor, todo lo que llegaba en los camiones con destino a las tiendas minoristas de Andalucía y Extremadura. El trabajo era físico y repetitivo, pero no me importaba. Hay algo honesto en cargar un camión. Empiezas con un remolque vacío, lo llenas de producto, lo envías a su destino. Al final del día, puedes ver exactamente lo que lograste, sin ambigüedades, sin política, solo trabajo. Mis compañeros de trabajo me conocían como el callado. Llegaba a tiempo, hacía mi trabajo, ayudaba cuando alguien necesitaba una mano y mantenía mi vida personal en privado. La mayoría de ellos tenían familias a las que volver, esposas, hijos, hipotecas, partidos de fútbol de fin de semana. Yo tenía mi apartamento, mi cuenta de ahorros y mi plan para certificarme en reparación de climatización, para poder eventualmente pasar a algo con mejores horarios y beneficios. Eso es lo que pasa cuando creces en un hogar de acogida. Aprendes temprano que nadie te va a dar nada. Cada cosa buena en tu vida la construyes tú mismo. Cada red de seguridad la tejes con tus propias manos. No tenía una herencia esperándome, ningún negocio familiar al que recurrir, ningún padre que pudiera avalar un préstamo o dejarme quedarme en su sótano mientras lo resolvía. Todo lo que tenía, lo gané. No digo esto por compasión, lo digo porque necesitas entender quién era yo antes de entrar en esa mansión. Yo era un tipo que había aceptado sus limitaciones, sabía de dónde venía, que era de ninguna parte, sabía quién era mi familia, que era casi nadie, y había dejado de hacer las preguntas que solían mantenerme despierto por la noche. Casi dejé de hacerlo. De todos modos, la única persona que se acercó a ser familia fue doña Carmen Ruiz. Me acogió desde los 7 años hasta que cumplí los 18, y nunca dejó de ser parte de mi vida, incluso después de que el Estado dejara de pagarle por tenerme. Carmen era una trabajadora de cafetería jubilada, que vivía de la seguridad social en una pequeña casa a las afueras de Huelva. Ella había acogido a más de 30 niños a lo largo de los años, pero siempre dijo que yo era el que se quedó. La visitaba cada 2 domingos. Nos sentábamos en su porche si hacía buen tiempo, o en su estrecha sala de estar si no, y ella me preguntaba por mi trabajo y mi vida amorosa, y si estaba comiendo suficientes verduras. Se preocupaba por mí como se preocupan las madres, aunque nunca hubiera sido oficialmente mía. Un domingo, aproximadamente un mes antes de la fiesta, le pregunté algo que no le había preguntado en años. ¿Alguna vez te preguntas por ellos? ¿Por mis verdaderos padres? Carmen dejó su taza de café y me miró con esos ojos marrones penetrantes que siempre veían más de lo que yo quería mostrar. Solía hacerlo, dijo. Cuando llegaste por primera vez, solía imaginar todo tipo de historias. Tal vez eran jóvenes y estaban asustados. Tal vez algo terrible pasó y no pudieron cuidarte. Tal vez te estaban buscando en algún lugar y simplemente no pudieron encontrarte. Y ahora se acercó y me dio una palmadita en mi mano cicatrizada. Ella era una de las pocas personas que nunca se inmutaba cuando las tocaba.
Ahora creo que algunas preguntas no tienen respuesta, Marco, y algunas respuestas no te darán paz. Tienes que construir tu propia paz. Asentí como si estuviera de acuerdo, pero esa noche, solo en mi apartamento, miré mis manos durante mucho tiempo. Las cicatrices eran parte de mí de una manera que ninguna otra cosa lo era. Eran lo único que tenía de antes, la única prueba física de que mi vida existía antes de esa estación de bomberos en Asturias. En algún lugar, alguien sabía cómo las obtuve. En algún lugar, alguien recordaba el fuego que me marcó, y aunque me dije a mí mismo que había dejado de buscar, sabía que no era del todo cierto. Simplemente me había vuelto mejor ocultando la búsqueda, incluso de mí mismo. El trabajo de catering llegó la semana siguiente. Una agencia de personal con la que me había registrado 6 meses antes me llamó con una oferta, evento privado en una finca junto al lago. Una noche de trabajo, 50 euros la hora más una parte de las propinas. Hice los cálculos y dije que sí de inmediato. No pregunté de quién era la finca, no pregunté a qué tipo de fiesta. Solo vi los signos de euros y pensé en cuántas guías de estudio de climatización más podría comprar. Mirando hacia atrás me pregunto si había algo más que me arrastraba hacia esa mansión, alguna fuerza a la que no le pongo nombre, atrayéndome hacia las respuestas que me había convencido de que no necesitaba, o quizás esa es solo la historia que me cuento ahora, porque la alternativa es aceptar que la noche más importante de mi vida sucedió por pura casualidad, de cualquier manera. El segundo sábado de octubre, planché mi camisa blanca de camarero, pulí mis zapatos negros y conduje 2 horas al norte hasta la finca de los Hidalgo. No tenía idea de que el hombre que la poseía me había estado buscando desde la noche en que desaparecí. La finca de los Hidalgo parecía sacada de una película que no podía permitirme ver en el cine. Metí mi Honda en un camino privado bordeado de robles tan viejos que formaban un dosel sobre mi cabeza, bloqueando el cielo nocturno. Cuando los árboles finalmente se abrieron, vi la mansión alzándose sobre el paisaje como si hubiera crecido allí orgánicamente, muros de piedra, ventanas altas que brillaban con una luz cálida, un camino circular donde los aparcacoches, con uniformes impecables, recogían las llaves de los invitados que conducían coches que costaban más que mi salario anual. Aparqué en la zona de personal detrás de la entrada de servicio, y me quedé en mi coche un momento, solo mirando. Este no era mi mundo. Estas no eran mis personas. Estaba aquí para lavar platos y desaparecer. Y eso estaba bien. Me había acostumbrado a ser invisible hace mucho tiempo. La gerente de catering era una mujer llamada Doña Lola, que hablaba con instrucciones rápidas y apenas hacía contacto visual. Me dio un delantal, me señaló la cocina auxiliar y me dijo, la única regla que importaba, no hable con los invitados a menos que le hablen. E incluso entonces, sea breve. El señor Hidalgo valora la discreción, dijo, sin fotografías, sin conversaciones personales, eres parte del fondo esta noche. Entendido. Lo entendí perfectamente. Ser parte del fondo era mi especialidad. Durante las primeras 2 horas, todo salió bien. Me coloqué en un gran fregadero en la cocina lateral, fregando copas de champán y platos de aperitivo. Mientras los camareros uniformados entraban y salían con bandejas cargadas, el ruido de la fiesta era amortiguado pero constante. Risas, tintineo de copas, el murmullo bajo de conversaciones sobre cosas que nunca entendería. Carteras de valores, vacaciones europeas, la hija de alguien aceptada en la Universidad de Salamanca. Alrededor de las 9:00, Doña Lola apareció y me pidió que ayudara con el servicio de bandejas. Les faltaba personal, y los platos principales estaban a punto de salir. Me sequé las manos, cogí una bandeja de copas vacías que necesitaba recoger del salón principal, y entré en la fiesta. La sala era enorme, techos abovedados, pinturas al óleo y marcos dorados, muebles que parecían más antiguos que el país. Los invitados se agrupaban en pequeños grupos, vestidos con ropa que probablemente costaba más que mi coche. Mantuve la vista baja, y me moví por el perímetro, recogiendo vasos abandonados y tratando de ocupar el menor espacio posible. Fue entonces cuando vi el jarrón. Estaba sobre un pedestal de mármol cerca de la entrada del pasillo, cerámica azul pálido con detalles dorados alrededor del borde,
Incluso desde la distancia, pude ver que era antiguo y caro, del tipo de cosas que los museos ponen detrás de cuerdas de terciopelo. Lo esquivé y continué hacia un grupo de vasos vacíos en una mesa auxiliar. Ya casi había pasado el pedestal cuando un invitado retrocedió sin mirar. Su codo chocó con mi brazo. La bandeja se inclinó. Intenté corregir, pivotando mi peso, pero mi cadera chocó con el pedestal. El tiempo se ralentizó como lo hace en momentos de desastre absoluto. El jarrón se tambaleó. Intenté alcanzarlo con mi mano libre, pero la bandeja ya estaba cayendo. Los vasos se deslizaban hacia el suelo. Mis dedos rozaron la superficie de cerámica justo cuando se inclinó más allá del punto de no retorno. El choque fue espectacular. Las copas de cristal se hicieron añicos contra el mármol. El jarrón golpeó el suelo y explotó en 100 pedazos irregulares. El sonido atravesó la fiesta como un trueno, y cada persona en esa habitación se giró para mirarme. Me quedé inmóvil entre los restos, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. 12,000 euros. Eso es lo que doña Lola había dicho durante la sesión informativa. 12,000 euros. Si alguien daña una obra de arte, yo no tenía 12,000 euros, apenas tenía 2,000 en mi cuenta de ahorros, y eso estaba destinado a los cursos de certificación. Doña Lola se acercó corriendo, con el rostro pálido de horror. Ya estaba pidiendo disculpas al aire, a los invitados, a cualquiera que quisiera escuchar. Abrí la boca para decir algo, pero no me salieron palabras. Entonces escuché su voz. Disculpen, por favor. Es solo porcelana. Sigan disfrutando de la noche. La multitud se apartó ligeramente, y lo vi por primera vez. Fernando Hidalgo, alto y de pelo plateado, vestido con un sencillo traje de carbón que de alguna manera parecía más caro que la ropa formal de todos los demás. Su rostro estaba tranquilo, casi divertido, mientras caminaba hacia mí con pasos medidos. ¿Está herido?, preguntó. Negué con la cabeza. No, señor. Lo siento mucho. Pagaré por los daños. No sé cuánto tiempo me llevará, pero cubriré hasta el último céntimo. No me miraba a la cara. Sus ojos se habían posado en mis manos, todavía ligeramente extendidas por intentar atrapar el jarrón. Mis manos cicatrizadas completamente visibles bajo la luz del candelabro. La calma desapareció de su expresión. Algo más la reemplazó. Algo que no pude identificar. Sus labios se separaron ligeramente, y vi cómo el color abandonaba su rostro como el agua que se escurre por un fregadero. Esas cicatrices, dijo en voz baja. ¿Dónde se las hizo? La pregunta me tomó desprevenido. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no estaba en la lista. Las he tenido toda mi vida, dije. Era un bebé. Realmente no sé cómo. Fernando Hidalgo me miró fijamente durante un largo momento, luego extendió la mano y me agarró el brazo. No con violencia, sino con firmeza. Su agarre temblaba. Venga conmigo, dijo. Ahora mismo. Hay algo que necesito mostrarle. Todos mis instintos me gritaban que me apartara. Un extraño me agarraba el brazo en medio de su propia fiesta, pidiéndome que lo siguiera a un lugar desconocido, y la parte racional de mi cerebro estaba enumerando todas las razones por las que esto era una idea terrible. No conocía a este hombre. No sabía lo que quería. Yo era un trabajador de catering que acababa de destruir su propiedad, y ahora me miraba como si yo tuviera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo durante décadas. Pero algo en sus ojos me impidió negarme. No era una amenaza. No era ira. Era una desesperación tan cruda y desprotegida que me dolía el pecho. Este era un hombre que acababa de ver algo imposible, y necesitaba entenderlo tan desesperadamente como yo necesitaba entender por qué le importaban mis cicatrices. De acuerdo, dije. Fernando soltó mi brazo, pero me hizo un gesto para que lo siguiera. Nos alejamos del jarrón roto, de los invitados que nos miraban, de la expresión horrorizada de doña Lola. El ruido de la fiesta se desvaneció detrás de nosotros, mientras avanzábamos por un largo pasillo bordeado de cuadros y fotografías antiguas. Nuestros pasos resonaban contra el suelo de mármol. Un hombre con un traje oscuro se puso a nuestro lado. Era mayor, quizás a finales de los 50,
con un rostro que no revelaba nada. No habló, no hizo preguntas. Solo caminó junto a Fernando como si esto fuera algo que habían ensayado. «Este es don Ricardo», dijo Fernando sin mirar atrás. «Lleva conmigo 30 años. Lo sabe todo». No pregunté qué significaba todo. No estaba seguro de querer saberlo todavía. Nos detuvimos ante unas pesadas puertas de madera. Fernando las abrió y me condujo a un estudio privado. Paneles de madera oscura, sillones de cuero, estanterías llenas de libros que parecían no haber sido tocados nunca. Un fuego crepitaba en una chimenea de piedra a pesar del suave clima de octubre, pero nada de eso acaparó mi atención. La pared del fondo sí. Estaba cubierta de fotografías, docenas de ellas, quizás cientos, dispuestas en hileras y grupos cuidadosos. Una versión más joven de Fernando aparecía en muchas de ellas, con el pelo oscuro en lugar de plateado, el rostro sin arrugas de los años. A su lado, en casi todas las imágenes, había una mujer, pelo castaño rojizo, sonrisa cálida, ojos que parecían captar la luz incluso en fotografías fijas. Era hermosa de una manera atemporal, como si perteneciera a una época diferente. Y en sus brazos, en fotografía tras fotografía, había un bebé. «Mi esposa», dijo Fernando. Se había detenido a mi lado, su voz tensa por el esfuerzo de hablar. «Isabel y mi hijo, Carlos». Miré las imágenes. El bebé era pequeño y genérico como todos los bebés. Mejillas redondas, cabello ralo, pequeños puños extendidos hacia la cámara. Intenté verme en esa cara y no pude. Era solo un bebé. «¿Qué les pasó?», pregunté. Fernando guardó silencio durante un largo momento. Don Ricardo estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, observándonos a ambos. «Hubo un incendio», dijo Fernando finalmente. «Nuestra casa en Asturias. Yo estaba de viaje de negocios. Isabel y Carlos estaban solos. Cuando llegaron los bomberos, la casa estaba destruida. Encontraron los restos de Isabel entre los escombros». Hizo una pausa, y vi sus manos apretarse a los lados, pero el cuerpo de Carlos nunca fue recuperado. Los investigadores dijeron que el fuego había sido demasiado intenso. Asumieron que nada habría sobrevivido. Enterré un ataúd vacío junto a mi esposa e intenté aceptar que mi hijo se había ido. Incendio en Asturias. Un niño de unos 2 años. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. «Pero no lo aceptó», dije. «No». Fernando se volvió para mirarme de frente. «Contraté investigadores privados. Pasé 15 años, y más dinero del que puedo calcular, buscando cualquier señal de que Carlos pudiera haber sobrevivido. Y 2 años después de esa búsqueda, uno de mis investigadores encontró algo». Don Ricardo dio un paso adelante y le entregó una carpeta a Fernando. Fernando la abrió y sacó un documento amarillento por el tiempo. Un niño que coincidía con la descripción de Carlos fue dejado en una estación de bomberos en la provincia de Oviedo, aproximadamente a 60 kilómetros de donde se quemó nuestra casa, sin identificación, quemaduras graves en ambas manos. El niño fue puesto en acogida, registros sellados, un nuevo nombre. El rastro se enfrió y no pude encontrarlo. Por mucho que lo intenté, se me secó la boca, no pude hablar. Fernando metió la mano en su chaqueta y sacó una fotografía. Era vieja y estaba arrugada de tanto manipularla. Me la tendió, y la tomé con dedos temblorosos. Mostraba las manos de un bebé envueltas en vendas blancas. Solo las puntas de los dedos eran visibles, diminutas y rosadas contra la gasa. «Esto fue tomado en el hospital después del incendio», dijo Fernando. Carlos agarró un trozo de escombro ardiente, tratando de alcanzar a su madre. Los médicos dijeron que sus cicatrices serían permanentes, distintivas, a diferencia de cualquier cosa que hubieran visto antes. Me tomó las manos y las giró con las palmas hacia arriba. Las cicatrices captaron la luz del fuego, la misma textura ondulada que había mirado todos los días de mi vida. «Muéstrame», susurró. Sostuve mis manos junto a la fotografía. Las manos del bebé eran diminutas. Las vendas lo cubrían todo. Pero la ubicación del daño, la forma en que las cicatrices envolvían los pulgares, el patrón de las quemaduras más profundas cerca de la base de las palmas, coincidían exactamente. «Te vi cuando te hiciste esas cicatrices»,
dijo Fernando, con la voz entrecortada. No estuve allí, pero las he visto en mis pesadillas todas las noches durante 27 años. Miré a este hombre, este multimillonario, este extraño que podría ser mi padre, y por primera vez desde que era niño, sentí lágrimas deslizándose por mi rostro. La pregunta que se había estado acumulando dentro de mí finalmente se liberó. Si soy tu hijo, ¿por qué fui abandonado? ¿Por qué nadie vino a buscarme? Fernando intercambió una mirada con don Ricardo. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa construida sobre décadas de confianza. Don Ricardo asintió una vez, y caminó hacia un armario en la esquina del estudio. Sacó una llave de su bolsillo, abrió el armario y recuperó una carpeta de cuero. Hace 2 años, obtuvimos acceso a registros que habían estado sellados desde la noche en que fue encontrado, explicó don Ricardo. Documentos de ingreso hospitalario de la estación de bomberos de Oviedo. Un juez finalmente nos concedió el acceso después de años de peticiones legales. Le entregó la carpeta a Fernando, quien la sostuvo como si contuviera algo frágil y peligroso. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Fernando abrió la carpeta lentamente. Dentro había un formulario de ingreso médico fechado en octubre de 1997. Pude ver los sellos oficiales, las notas escritas a mano, que describían a un niño de sexo masculino, de aproximadamente 2 años con quemaduras graves en ambas manos, sin identificación, sin padres presentes. Encontrado en la entrada de la estación de bomberos, aproximadamente a las 3:00 de la mañana. Pero adjunto al formulario médico había algo más. Una sola hoja de papel, escrita a mano, la tinta descolorida pero aún legible. Fernando me la tendió. Léelo. Tomé el papel. La letra era temblorosa, irregular, como si la hubiera escrito alguien exhausto o herido, o ambas cosas. Las palabras me helaron la sangre. Se llama Carlos. Su padre es el señor Hidalgo. Fernando no sabe lo que he hecho. Por favor, protejan a mi hijo. No le digan a nadie. Si Fernando descubre la verdad, se destruirá a sí mismo. Yo provoqué el incendio. No pude escapar de lo que me convertí. Pero Carlos sí puede. Dejen que sea alguien nuevo, que sea libre. Y, lo leí 3 veces. Las palabras se negaban a ordenarse en algo que tuviera sentido. Y, dije, Isabel, tu esposa. Sí. Ella provocó el incendio. Fernando cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, estaban húmedos por las lágrimas, que no intentaba ocultar. Isabel tuvo problemas después de que nació Carlos. Depresión posparto, la llamaron los médicos. Pero se convirtió en algo más oscuro. Algo que no reconocí hasta que fue demasiado tarde. Se negó al tratamiento. Me apartó. Yo viajaba constantemente, construyendo la empresa, diciéndome a mí mismo que ella solo necesitaba tiempo. No vi lo que estaba sucediendo justo delante de mí. Su voz se quebró y se detuvo para recomponerse. El investigador de incendios lo dictaminó como un accidente eléctrico, cableado defectuoso en una casa antigua. Nunca cuestioné el hallazgo. Me culpé por no haber estado allí esa noche. Nunca imaginé que Isabel pudiera haberlo hecho deliberadamente. Don Ricardo habló en voz baja desde su posición cerca del armario. Basándonos en la cronología que hemos reconstruido, la señora Hidalgo inició el incendio. Luego experimentó un momento de lucidez. Sacó a Carlos de la casa y lo llevó a la estación de bomberos. Lo dejó allí con la nota y se marchó. Su cuerpo fue encontrado a 1 kilómetro de la estación. El informe oficial asumió que de alguna manera había sido expulsada de la casa durante el colapso del incendio. Nadie investigó más a fondo. Me sentí mal. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor, y me agarré al borde del escritorio para mantenerme en pie. Mi madre intentó matarnos a los dos. Luego me salvó. Luego murió sola en una carretera oscura mientras yo esperaba en una estación de bomberos a que alguien me encontrara. ¿Por qué no lanzó una búsqueda pública?, pregunté. ¿Por qué no publicaste mi nombre y mi fotografía en los medios? La voz de Fernando apenas era audible. Porque creí que mi hijo estaba muerto. Los investigadores me dijeron que no había cuerpo porque el fuego había quemado demasiado como para dejar restos. Lo acepté.
Enterré un ataúd vacío junto a mi esposa, y los lloré a ambos. Te lloré durante 27 años, Carlos. Lo siento. Lo siento mucho. Se adelantó y tomó mis manos cicatrizadas entre las suyas. Su agarre era firme pero suave. Las manos de un hombre que había pasado décadas construyendo cosas con cuidadosa precisión. Necesito saberlo con certeza, dijo. Creo que eres mi hijo. Todo me dice que lo eres. Pero necesito una prueba que ninguno de nosotros pueda dudar. ¿Te harías una prueba de ADN? Miré a este hombre que podría ser mi padre. Vi décadas de dolor grabadas en las líneas de su rostro. Vi la esperanza luchando contra el miedo a la decepción. Vi a un hombre que nunca había dejado de buscar a un hijo que el mundo le dijo que estaba muerto. Y me vi a mí mismo dentro de 30 años y me alejaba sin saber la verdad. Sí, dije, me haré la prueba. 3 días después, me senté en mi apartamento mirando mi teléfono. El laboratorio había prometido resultados en 72 horas. Cuando llegó el correo electrónico, no pude abrirlo durante casi 1 hora. Finalmente, hice clic. El resultado fue 98% de coincidencia de paternidad. Marco Navarro, el niño de acogida abandonado sin pasado ni familia, era Carlos Fernando Hidalgo. Yo era el hijo desaparecido de un multimillonario. Yo era el niño que todos creyeron que había muerto en un incendio hace 27 años. No era nadie. Nunca había sido nadie. Me senté en mi frío apartamento y lloré hasta que no me quedó nada. Las semanas siguientes a la confirmación del ADN no transformaron mi vida de la manera que cabría esperar. Todavía me despertaba en mi apartamento de una habitación. Todavía conducía mi Honda de 12 años al trabajo. Todavía supervisaba el muelle de carga en Muebles García, moviendo sofás y estructuras de cama, mientras mis compañeros de trabajo hablaban de fútbol y planes de fin de semana. Pero algo dentro de mí había cambiado. El vacío que había vivido en mi pecho desde que tengo memoria ya no dolía. Se estaba llenando lentamente con algo que nunca antes me había permitido sentir. Pertenencia. Fernando y yo acordamos tomarnos las cosas con calma. Ninguno de los dos sabía cómo ser padre e hijo después de 27 años de separación. No podíamos simplemente retomar donde lo dejamos porque no había un dónde lo dejamos. Yo era un niño pequeño cuando desaparecí de su vida. Él era un extraño cuando entró en la mía. Nuestra primera conversación real tuvo lugar en una cafetería a medio camino entre Sevilla y la finca de los Hidalgo, territorio neutral. Fernando pidió café solo, y no lo tocó. Yo pedí tortitas porque no sabía qué más hacer con mis manos. No espero que me llames papá, dijo Fernando. No espero nada de ti, Carlos Marco, el nombre que te parezca correcto. Marco, dije. Así me he llamado la mayor parte de mi vida. No estoy preparado para dejarlo ir. Asintió lentamente. Marco, entonces, solo quiero la oportunidad de conocerte. Sea como sea, el tiempo que sea necesario. No sé cómo hacer esto, admití. Nunca he tenido un padre, uno de verdad. Fernando envolvió sus manos alrededor de su taza de café, sin tocar. Yo tampoco sé cómo hacer esto. He pasado 27 años siendo padre de un fantasma. Hablar contigo, sentarme frente a ti, verte respirar es más de lo que jamás pensé que volvería a tener. Así que, lo resolveremos juntos. Empezamos con cenas semanales, llamadas telefónicas que al principio eran incómodas, llenas de largos silencios y falsos comienzos. Pero gradualmente, los silencios se volvieron cómodos. Las conversaciones se volvieron reales. Me preguntó sobre mi vida, mi trabajo, mis amigos, mis sueños. No intentó arreglar nada, ni ofrecer dinero, ni arrastrarme a su mundo de riqueza y privilegio. Simplemente escuchó. Le conté todo a doña Carmen. Ella se sentó en su columpio del porche mientras yo le explicaba sobre la fiesta, el jarrón, las cicatrices, la prueba de ADN, todo. Cuando terminé, estaba llorando, pero no de tristeza. Siempre supe que estabas destinado a algo, Marco, dijo. Nunca supe qué. Ahora lo entiendo. Estabas destinado a encontrar el camino a casa. La abracé durante mucho tiempo. Ella me había dado un hogar cuando nadie más lo haría. Me había amado cuando yo creía que era inmerecido.
Encontrar a Fernando no borró lo que ella significaba para mí. Si acaso, me hizo apreciarla más. Terminé mi certificación de climatización 3 meses después. No porque necesitara el dinero ahora. Fernando ya me había dejado claro que nunca me faltaría nada económicamente, pero necesitaba completar lo que había empezado. Necesitaba demostrarme a mí mismo que podía construir algo con mis propias manos, incluso ahora que sabía de dónde venían esas manos. Fernando vino a la ceremonia de graduación, se sentó en la última fila del auditorio de un instituto, rodeado de familias de clase trabajadora y sueños de obreros. Llevaba una chaqueta sencilla en lugar de sus habituales trajes caros, y cuando llamaron mi nombre, aplaudió más fuerte que nadie en la sala. Después, me dio la mano y dijo, «Estoy orgulloso de ti». 3 palabras. Abrieron algo dentro de mí que no sabía que todavía estaba cerrado. A veces pienso en mi madre, Isabel, la mujer que me dio a luz. Intentó matarme. Me salvó y murió sola en una carretera oscura mientras yo esperaba que alguien me encontrara. No sé cómo sentirme con respecto a ella. Probablemente nunca lo sepa. Estaba enferma de maneras que nadie entendía en ese momento. Tomó una decisión imperdonable y luego una milagrosa. Ambas cosas son ciertas. Tengo que llevarlas juntas. Las cicatrices en mis manos solían sentirse como una carga, evidencia de algo terrible que me sucedió antes de que pudiera recordar. Una marca de abandono, una pregunta sin respuesta. Ahora las veo de otra manera. Son la prueba de que sobreviví. Son la razón por la que Fernando me reconoció en una habitación llena de gente 27 años después de perderme. Son el mapa que me llevó a casa. Mi nombre es Marco Navarro. También soy Carlos Hidalgo. Durante 27 años, pensé que no era nadie. Pensé que venía de ninguna parte. Pensé que el vacío dentro de mí nunca se llenaría. Me equivoqué en todo. Si estás viendo esto y sientes que nadie te busca, que no importas, que tu pasado es una puerta cerrada sin llave, quiero que me escuches. Tu historia no ha terminado. Las respuestas que buscas quizás también te estén buscando a ti. Y a veces las cicatrices que llevas no son solo daño, son la prueba de que sobreviviste lo suficiente para encontrar la verdad. No te rindas, sigue adelante. Tu punto de inflexión podría estar a un jarrón roto de distancia. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Deja un comentario abajo y cuéntame tu historia. Leo cada uno de ellos. Y si aún no estás suscrito, únete a esta familia para no perderte ningún video. Haz clic en el botón de suscripción y en la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuándo sale la próxima historia. Gracias por ver, gracias por escuchar, y gracias por recordarme que ninguno de nosotros está realmente solo. Nos vemos en la próxima.